Mari Mari Lamien, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Tocón. Un gusto tenerlo aquí nuevamente a otro Peñi con mucho trabajo, ¿no? Mucho arte, ¿no? Si se le puede decir arte, ¿no? Vamos a discutir o vamos a debatir Recién el tema hace de un esto. ratito estaba preguntando yo, justo que estábamos diciendo que ibas a venir, decía, ¿cómo se llama el conjunto de cosas? Yo quería, justo te iba a pedir, te quería encargar unos chaguay, pero le quería decir a la gente, si alguien quiere encargar algún tipo de... Y ahí me quedé corta, no sabía qué palabra utilizar. No sé cuál es la palabra de ese conjunto de... Pratería, básicamente, o en Mapuche. Una pieza de platería. Una pieza de platería. Y coméntenos cómo es el trabajo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que contar un poco qué es la platería mapuche. Excelente, sí. Bueno, por ahí quizás no contaste, pero soy artesano, ¿no? Como se llama, como hoy se llama, ¿no? A quienes hacen artesanías. Sí. Está buena la pregunta que hicieron al principio de que si es arte o no. Ajá. Hoy en día hay una discusión, digamos, de artesanía y arte. Antiguamente, no solamente en el Perú Mapuche, sino en el mundo, el arte y la artesanía iban de la mano casi. Digamos, los artistas no eran tan artistas, sino que eran más artesanos. Pero en estos tiempos nuevos, ¿no? En estos tiempos nuevos, como que la modernidad trata de separar muchas cosas, ¿no? Del ser humano, ¿no? De separar las cosas que antes iban juntas. Como por ejemplo las cosas cotidianas, esas cositas que antiguamente yo por ejemplo hoy pensaba que es ser artesano también, y hoy en día uno si quiere decide ser artesano, uno dice yo quiero ser artesano, pero antiguamente en el pueblo mapuche o en todos los pueblos ser artesano era una cosa cotidiana, todo el mundo era artesano entre comillas, todo el mundo tenía sus quehacer cotidianos. En ese quehacer cotidiano estaban las tejedoras que tejían constantemente, y no era una decisión de vida, yo quiero ser artesano, digamos. Eso es muy propio de hoy, ¿no? De la modernidad, de separar las cosas y decir, separamos, pero antiguamente las cosas iban juntas, uno era muchas cosas a la vez, uno era gente, uno era mapuche, pero eran muchas cosas a la vez. Pensando en las tejedoras, pensando en los que hacían cerámica, era una cuestión cotidiana de día a día, los hogueros, los plateros, los hogueros, uno no se decidía qué quería hacer, sino que se era. Hoy en día como que separamos muchas cosas, ¿no? Nos definimos, pero claro, por separación. Y antiguamente era una cosa que estaba constantemente unida, ¿no? Como el concepto de chocom, ¿no? De lo íntegro, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo espiritual, sino con la cotidianidad de todos los días. Es interesante lo plantea el Peñi, ¿no? Bueno, hay que reconocer, lo hemos visitado, hemos conversado mucho, tiene mucho kimun, mucho conocimiento, saberes, y constantemente también él va aprendiendo, ha viajado a Gulumapu, ¿no? Ahí a Chile. Y también hay que reconocer esos trabajos de nuestros Peñi, nuestra Lamien, que a veces en Aguarría quizás se invisibiliza. Pero bueno, estaría bueno que nos comente cómo es su inicio, ¿no? En el trabajo de la platería, cómo comenzó, los primeros pasos. Yo pensando ahora que me preguntas, nunca me había puesto a pensar cuándo empecé o cuándo se empieza. Uno comienza, digamos. Sí. Ahora que decir, por ahí tengo memoria de cuando era niño que jugaba con pequeñas pinzas de mi papá, o pinzas que encontraba tiradas y con pedacitos de alambre, de lo que encontraba hacía volutas, boludeces, no, pero volutas, giros, no sé, argollitas, y iba probando con eso cuando era niño. Después, un poco más de grande, me encontré unas pinzas, tendría yo unos 12, 13 años, encontré unas pinzas chiquititas que
¿Vieron esa vez cuando uno compra un taladro o una máquina que viene un kit de pequeñas cositas, no sé, pinzas chiquititas? Sí. Bueno, y yo había encontrado, no sé en dónde, unas pincitas. Y yo jugaba con eso, pero ya como que me imaginaba que era artesano, ¿no? Me imaginaba yo. Entonces una chica una vez me pidió, ahora no se usa más, pero antes se hacían con argollitas, con pequeñas, Sí. se hacían anillitos que se unía a una pulsera a través de montones de cadenitas. Y yo, ahora que pienso, ese fue mi primer trabajo. Obvio que nunca lo reparé, porque quise apretar una y se cayeron todas por el piso. Y después, además como era antes, no sabía cómo se apretaba, no sabía nada. Jugaba con las pinzas. O sea que no solamente fue mi primer pedido, sino que fue mi primera deuda de trabajo que tengo. Debo montones de trabajo todavía. De a poquito se van entregando. Y con respecto a los trabajos, ¿no? ¿Cuánto empecé con Pratería Mapuche? Sí. ¿Cuánto empecé con Pratería Mapuche? O el proceso, ¿no? Porque siempre es un proceso. Porque, digamos, es un proceso, no es que uno empieza, sino que Sí. uno va fluyendo y no se da cuenta que empieza. Como en esta cuestión de que cuando uno se descubre mapuche no se piensa, hoy 23 de junio soy mapuche y a partir de ahí, sino que es un proceso también. Muy bien. Algunos tienen un proceso más fluido, porque también existen otras fuerzas que te impulsan, ¿no? U otras cosas que te ayudan en ese proceso. Y a veces no, a veces son procesos de cada uno también. Sí, depende también mucho del contexto, ¿no? De la experiencia de vida. Y eso también es un tema a tener en cuenta. Y bueno, respecto a las, no sé si le puedo decir obras, ¿no? A las piezas, joyas, a los trabajos. Tradicionalmente, ¿no? Sí. En nuestro pueblo, ¿qué era lo que se hacía y qué se fue agregando, ¿no? Nuevos objetos hasta la actualidad? Capaz que mi pregunta es muy amplia, ¿no? Sí, Pero porque así como hablamos de procesos, sí. La Pratería Mapuche también surge de un proceso de muchísimos años, muchísimos siglos, casi hay piezas se dice, ¿no? Se rotulan como piezas de Pratería Mapuche y se datan de más de 3.000 años. Wow. Digamos, vestigios así, pequeñas aproximaciones a lo que sería una pratería, una orfebrería. Piezas datadas de mucho tiempo atrás, encontradas aquí en lo que era Patagonia Norte, ¿no? En la zona de la Pampa, por ahí. Bien. Hay piezas datadas de esas fechas. Igual todavía están en discusión, digamos, si son puramente de Pratería Mapuche o una aproximación, porque no nos olvidemos que el pueblo mapuche siempre fue un pueblo comerciante, un pueblo que siempre comerció con otros pueblos. Imaginemos hoy en día como que tenemos fragmentada la memoria del pueblo mapuche, ¿no? De dónde habitaba y dónde habita. Y a veces nos olvidamos que el pueblo mapuche era un pueblo que estaba en constante contacto con otros pueblos, ¿no? Pueblos en el norte, pueblos al sur. Y sabemos que hay otro pueblo un poquito más más pretencioso que el pueblo mapuche, que fue el pueblo inca, que siempre trató de expandirse y tocó ahí lo que sería contactos con el pueblo mapuche, y esos contactos implican conocimiento o resistencia, lucha, pero también transmisión de saberes, transmisión de objetos, de mercancía, ¿no? Pero mapuche era muy poderoso en sal, era muy poderoso en textilería, poderoso en el sentido de que era fuerte en eso, ¿no? Que era la producción. Eran expertos, somos expertos en tejidos, por ejemplo. Y comercializaba con otros pueblos, con el Inca, y yo no sé si quizás comercializaba joyas, o también esos intercambios también implicaban casamientos, no sé, implicaban otras, imaginémonos, ¿no? Que, ¿cómo habrá sido? Porque siempre imaginamos el contacto como un choque, sí, o en un preciso
tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, pero quizás fueron montones de años, montones, siglos, capaz que aproximaciones y rechazos, ¿no? Y eso conlleva montones de mercancía o saberes y aprendizaje. Pero mapuche siempre fue por lo que aprendió siempre del otro, ¿no? Tal cual. Y en cuanto a lo que es a los trabajos que se hacían, ¿no? Objetos. Bueno, a eso iba. Hay como también las piezas más antiguas que se conocen no se conocen del todo, porque antiguamente hay una cosita que se trabajaba, eran cositas como piedritas, pequeñas conchas de mar. Y hay, por ejemplo, lo que son las yancas, que son muy conocidas. Hay apellidos yanca, que son pequeñas cuentitas que eran tan trabajosas y son tan trabajosas de hacer que eran muy caras. Y eso se comercializaba, eran una forma de pago también, yancas para hacer joyas. Y eso eran mercancías, ¿no? de intercambio, de pagos. Y las primeras piezas de la joyería de gran ajuar, de la joyería femenina, consistían en pequeñas yancas de colores, y la más cara era dependiendo sus colores, más su trabajo, su dureza. Yo aquí traje unas pequeñas piedritas para que vean. Sí, acá tenemos, para explicar a la gente que nos escucha, tenemos varios trabajos, ¿no? de acá del Peñi. Sí, algunas las estoy en este momento subiendo en la página del programa, así, bueno, pueden ir compartiendo lo que estamos hablando. Sí. Esta, por ejemplo, no son yancas perforadas, sino que son yancas como enteras. Y estas son piedras que se encuentran naturalmente así. Son pequeñas piedras que se encuentran. Y así se encuentran. Son todas facetaditas. Todas son hermosas, pareciera que ya estuvieran trabajadas. Tienen muchas caras y parecen como pequeños, no sé. ¿Se encuentran de esta forma? Pareciera que ya estuvieran trabajadas. Son piedras bien pequeñas, negras, ¿no? Diminutas. No sé, el tamaño. Una foto y la voy a subir a la página. Así lo van viendo los oyentes. ¿Y esos en qué lugares se encuentran? Estas piedras se encuentran solamente acá en mis pagos, en Cerro Cóndor. Cerro Cóndor, sí. El pago también de mi abuelo. ¿De tu abuelo también? Sí, Guillem, nació en esos lados. En Cerro Cóndor, entonces ahí se ve. Se encuentran ahí nomás, pero esto es a modo de ejemplo, ¿no? Imagínense, se encuentran así se encuentran. ¿Así se encuentran tal cual están? Sí. ¿Viste? Sí, son unas piezas muy bellas, que también uno tiene que estar sujeto ahí a la mirada, ¿no? Eso para que paguen. De poder encontrarlas, porque son diminutas, ¿no? En ese sentido. Así que, ¿y qué más piezas tienes ahí, Peñi? Bueno, contaba un poco de las yancas, ¿no? Después con el tiempo se han encontrado piezas muy antiguas de cobre, piezas en oro también, piezas antiguas que bien no se sabe bien de qué pueblo, porque también consideremos que la memoria mapuche es muy importante, pero a veces no sostiene todo la memoria en el presente, a veces no llega todo, entonces llegan llega por ahí cosas importantes, saberes y demás, pero a veces la memoria, así como conseguimos la memoria occidentalmente, a veces no se consigue para el pueblo mapuche. Entonces hay memorias, por ejemplo, de piezas antiguas y piezas que no han quedado más, porque la pratería mapuche, básicamente la palabra lo dice, trabaja plata. Y esa plata tiene muchas propiedades. El pueblo mapuche significó la plata por un montón de cosas, pero se considera también que la plata es preciosa porque para el pueblo mapuche, porque tiene la capacidad de renovarse, se puede volver a fundir y hacer otra pieza nueva. Entonces, por ejemplo, habían piezas antiguas que no han quedado aquí en el presente, porque se han vuelto a fundir para hacer piezas nuevas. Entonces no están todas las piezas de la platería mapuche conocidas, porque imagínense la cantidad de plateros que habían antes, la cantidad de
compradores, entre comillas, ¿no? De clientes, entre comillas, ¿no? De loncos que tenían su pratero. Y esa pratería se va renovando, se va haciendo nueva, se va haciendo otra pieza, no sé, para una mujer, ¿no? Ya tenía una pieza, pero no, yo quiero otra. Y así la plata se va renovando. No, por eso yo a veces no entiendo esta avaricia, ¿no? Occidental de la minería o sí, de la acumulación de poder, de dinero. Porque si pensamos en la cantidad de plata que ya está fuera de su origen, ¿no? de su espacio físico, y se pensara, ¿no? Renovarse constantemente, no habría más necesidad de seguir extrayendo plata u otro metal. Pero siempre esta concepción occidental de la acumulación, ¿no? Que después se justificó con el capitalismo y demás formas de pensar que nunca se terminan de justificar porque siempre son un mito. No es la acumulación por sí misma y para nada, ¿no? Y en cuanto a las piezas que se hacían, ¿nos puede nombrar algunas? Sí, hay montones de piezas que se hacían y se siguen comunes. haciendo. Por ejemplo, la más conocida siempre son las piezas de mujer. No nos olvidemos que para el pueblo mapuche la plata está asociada con la luna. Muy interesante eso para comentar, sí. Porque se dice que hubo esto es un antiguo peu, una antigua leyenda, si se quiere, de una pelea entre el sol y la luna, que antes iban juntos, y de pronto se pelearon, y el sol le dio un cachetazo o la expulsó, y entonces la luna lloró, se dice, ¿no? Y lloraba tanto, que la mujer subió a un gran cerro, y consoló a la luna, le dijo que no llorara más, que no se preocupara. Entonces la luna le dijo a esa mujer que estaba muy agradecida por su consolación y que a cambio de eso todas sus lágrimas, sus llantos serían para proteger a las mujeres. Digamos, la luna obsequió a la mujer la protección a través de ese metal, de ese llanto que hoy llamamos plata. Entonces, toda la platería femenina es protección, se dice. Toda la plata es protección. Tiene un fin de espantador de cosas, de espantar, de ahuyentar. Y que además también tiene sus mensajes, ¿no? Su mensaje, cada pieza en platería mapuche tiene su mensaje, ¿no? Pero el mensaje principal es protección. Y además de otros pequeños dibujitos que se van agregando, que van complementando esa significación. Podemos encontrar piezas como piezas en la cabeza que se llaman charilonco, sujetador de cabeza, sí, kirkai, que son como collares que no se prenden del cuello sino de los hombros, entonces quedan como un collar prendido de los hombros. El tupu, que son pequeñas agujas que abrochan las prendas femeninas como arequilla, el copán. Y después no me dejen hablando más porque dale. Que me quiero tomar un mate. Dale. No, pero a mí con todo lo que me estamos gustaría, escuchando. por ejemplo, escuchar porque en el pueblo mapuche la memoria es importantísima y se sostiene mediante la conversación, en relato, en el contacto con los mayores. Y yo pienso creo que todos nosotros tenemos en el fondo alguna memoria de nuestros mayores, de alguna experiencia, algún contacto. Yo alguna vez vi a un mapuche no diría, ¿no? A un peñi que tenía su chapeado en plata de su caballo y era el más bonito. Por ejemplo, siempre están en la memoria, ¿no? Constante de esas memorias de platería, o no solamente platería, sino tejido. Y si ustedes tienen también eso en sus casas, han escuchado, bueno, cuenten. Así me tomo un mate. Bueno, mi abuela siempre tejió, si bien no hizo telar mapuche, ella siempre le gustó mucho tejer. Digamos, ella tenía ese instinto de tejer, le gustaba mucho hacer mantas. Y después, bueno, las regalaba a nosotros, nuestros nietos, o
o lo mismo las donaba a gente que la necesitaba. Así que sí, hay bueno, por ejemplo con eso. Después en la platería en sí, mucho lo que eran mis bisabuelos y eso, nosotros por ejemplo conservamos los cuchillos de mi bisabuelo. Y cuchillos con cabo de plata. Y hay un cuchillo que tiene como un cabo de plata, sí. Qué bueno. Entonces eso era como una reliquia, eso era su tesoro, el cuchillo. Poder tener un cuchillo con un cabo de plata era algo grandioso y algo muy importante, y algo que cuidaban mucho, e inclusive hasta nosotros lo seguimos cuidando con esa misma. Otra pieza, bueno, me acuerdo de mi familia en el campo, es la bombilla. Y que la bombilla pasaba de generación en generación, ¿no? Que también tenía algo de plata y de oro, ¿no? Un trabajo muy muy significativo, y que va pasando, ¿no? Estaba mi abuelo, ahora de los 6 hermanos se la quedó mi mamá, la tiene ahí siempre, y es una bombilla con un trabajo muy 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 bueno, ¿no? Pues muy detallado también en algunas cosas. ¿No? Y eso, la importancia, ¿no? No del objeto en sí, sino de todo el contenido que tiene, si hablaran esas, ¿no? Claro, si hablara, todo el trabajo, la memoria que tiene. Se valora también todo el trabajo de eso. Si hablaran esas bombillas, las charlas que tendrán, ¿no? Sí, también. Y bueno, uno en la familia, quizás el trabajo también de lo que es el trabajo de cuero, ¿no? El trabajo de campo, la soguería, ¿no? A mí me contaban de mi abuelo cuando eran muy pobres, entonces ellos no tenían calzado también. Y lo que hacían eran los calzados, o sea, las botas de cuero, ¿no? Las botas de cuero de potro o de guanaco también, que hacían algunos. Se llama Jumel. En las botas de potro. Y eso iban recorriendo, ¿no? Todo el campo. Antes no había alambre, entonces constantemente estaban con el trabajo de la oveja o con las chivas, no recorriendo lo que era el campo, ¿no? En ese sentido, así como esto, ¿no? Entender esta idea del uso, ¿no? Que se le da a algunas piezas, y también el sentido, si le puede decir, espiritual, ¿no? Estoy observando, por ejemplo, usted tiene ahí colgado lo que es un hombre Wentru, ¿no? Ahí con una posición interesante. Sí, toda la platería mapuche tiene como una, si se quiere, una evocación, un deseo, básicamente eso, una evocación a algo que se desea, algún atributo. No solamente yo tengo un Wentru, por ejemplo, un hombre que se llama Cuifique Cheyenne, porque es un antiguo que yo estoy como evocando una protección. Este hombre que tengo en mi cuello está en una postura de brazos en la cadera, ¿no? En la cintura, como atento, mirando. Y es una evocación a un antiguo que me dé protección. Un antiguo que está atento, que está mirando. Yo me descuido y está esta protección que tengo en el cuello, que es un hombre en posición atenta, mirando hacia adelante. Toda la platería es una evocación. Antiguamente, hoy en día también, se hacían pequeños amuletos, si se quiere, pequeños, por ejemplo, toki, pequeños adornos que están deseando un atributo de ese animal, por ejemplo, en el caso de que fuera un guanaco, como estoy viendo acá que tenés vos. Sí. Y la vocación al guanaco está como o ese dije, está como evocando a los atributos que tiene el guanaco, Luan. La observación. La observación, que puede oler el viento, que puede oler las lluvias desde lejos, entonces anuncia, el macho anuncia que viene la lluvia, entonces relinchea, hace gesto, digamos, como que tiene como que una evocación a la visión y al olfato que tiene el guanaco, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el choroy. ¿Choroy? ¿Sabes lo que es el choroy? Choroy, no. Choroy. ¿Choro? ¿El chorito? No. ¿Chorito? El choroy es un pájaro que es muy conocido, que no conocemos como loro. El loro
en Mapudungun se llama choroy. Hay montones de tipos de choroy, ¿no? Pero el choroy, hay un toque que tiene como si fuera un ojo en el centro y tiene como una pequeña abertura, es como si fuera un círculo, sí. Y con un ojo en el centro y no sé, es difícil de explicar. Sí, se ve, por lo general se ve mucho, ¿no? Es muy conocido. Es un toque que tiene, ese toque lo que está haciendo o lo que está evocando es a la visión que tiene un choroy. Es como una forma, un hacha, ¿no? Un estilo así. Toque siempre es hacha. Sí. Un toque es un hacha, ¿no? Y a veces los toques tienen diferentes formas. Depende. Ahí está. Acá tengo uno. Depende, por ejemplo, este toque son hachas. Siempre tiene forma de algo. A veces son con. Depende lo que se esté evocando. Este toque, que es muy conocido, no sé si le podrá sacar una foto después. Se me apagó a mí. Ahí le saco una foto y lo subimos para que la audiencia lo pueda ver también. Muy buen trabajo. Esto me lo contó el Peñi Juan, un Peñi pratero de Gurumapu. Y yo pensaba, ¿qué significará ese toque? Y yo había pensado justamente en un lorito, porque un loro cuando viene gente o pasa algo, grita mucho, y todos gritan todos juntos, y entonces como que ahuyentan a esa amenaza que está viendo, ¿no? Y entonces como un deseo de destreza o de agudeza o también ¿cómo se dice? Arengar, cuando uno arenga, cuando uno llama a los otros y entonces como que está pidiendo esos atributos. Ponen alerta y, sí, y grita y avisa y agita a todo el mundo para que todos estén atentos, ¿no? Y eso, el toque, eso significa no solamente hacha, sino que también era ¿cómo se dice? ¿Una protección? No, el toque es cuando van al marón sí. o a la guerra, sí. Está el toque, que es como un mando militar. Sí. Representa como dos cosas también. Es como que va al frente y pega el hachazo, no sé, yo así pensando así a grosso modo. Entonces este toque como que está, imagínense que es un loro gigante que va adelante, ¿no? Estos antiguamente eran de piedra y era un mando, era un objeto pesadísimo que el que llevaba el toque era el que mandaba, ¿no? Era el que arengaba, el que vamos a fafá. Sí, a fafá. Iba arengando, ¿no? Iba adelante y era como ese loro macho alfa que va avisando a todos los demás. Que dirigía todo no sé si le puedo decir el ejército, pero las diferentes huichafe, ¿no? Huichafe y los Kona que formaban parte de la milicia, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el momento de conflictos. Bien, y aquí estamos viendo, ¿no? Otro trabajo muy interesante, ¿no? La pifilca, que también tiene la cara de... Una máscara. Una máscara. Collón se llama Mapudungun. El collón es una máscara que siempre se hacen feas, son bien feos. Ahí en Gurumapu dicen que tenés carita de collón. Mira. ¿Que el collón cumple un rol importante o no? Sí, son dos cosas. El collón es una persona con una máscara que va espantando cosas, ¿no? Es ¿cómo se dice? Un rol en la ceremonia mapuche. Sí. Va como ordenando más que nada, va así. Y a su vez va espantando cosas, no sé, si vienen animales los echa, tiene esa función. Pero el collón se llama la máscara también que usa. Siempre son feas porque son espantadores, espantan malas ondas, malas energías, oscuros, no sé, cosas que al ser tan feas rechaza todo, ¿no? Ahuyenta. Y siempre la pradería mapuche, el collón siempre está presente. Es una redundancia también porque ya la pradería mapuche es protección, más el collón como que se refuerza la idea de protección porque tenés un espantador, un collón que está mirando y está espantando cosas.
Y para una pregunta, Peñi, para los que ya somos feos, ¿igual necesitamos máscara o...? Se puso una máscara más bonita por ahí. O sea, al revés, necesitamos poner... Sí. Usamos máscara cotidianamente y el día de la ceremonia no, quitamos la máscara. Y con el tema de la plata, ¿no? ¿Cómo se conseguía antes la plata? Y antiguamente hay como... Bueno, yo hablaba esto con un peño una vez, obtener plata de así nativa es muy difícil, se puede, digamos, no estoy diciendo que no. Yo considero que habría minas antiguamente, no lo afirmo, porque yo he visto plata nativa y es muy difícil, está como pegada a la piedra, así no es una cosita que vos vas con una cuchara y sacas dulce de leche. Pero sí hay otros pueblos más avarientos y más ambiciosos que el pueblo mapuche, que obtenía plata explotando a otro pueblo, por ejemplo, como el español que explotó al pueblo inca, no posterior, y en sus minas de Potosí. Pero tan abundante esa plata que extraían de Potosí, que usaba unas monedas, que con esas monedas comercializaban en toda la corona, ¿no? Tanto en el Virreinato de la Plata, en Chile, en Perú. Entonces se estampaban muchísimas monedas. Esas monedas eran abundantes, se pagaba todo con monedas de plata antiguamente. Entonces el pueblo mapuche, que fue un pueblo comerciante, a partir de sus tejidos, de su sal, no nos olvidemos que el pueblo mapuche era comerciante, ¿no? De sus animales, las vacas. Cuando las vacas se escaparon de los españoles, el pueblo mapuche crió vacas, y esas vacas las comercializaba con los españoles. Y ese comercio se hacía mediante monedas de plata, que eran abundantes, como si fueran billetes hoy en día, pero imagínense, hoy en día se hace el billete porque es más fácil, no pesa. Imagínense 100 monedas de un peso fuerte en el bolsillo, es casi imposible. Por eso se creó el billete después, ¿no? Condensaba todo ese imaginario del valor que tenía Occidente en un papel. Entonces antiguamente se pagaba todo con plata. Eran abundantes, pesaban casi una onza. Una onza son como 32 gramos de plata. Una cosita así chiquitita. Y imagínense la abundancia de comercio que había en ese momento, que el pueblo acopió tantas monedas de plata que, si bien antiguamente había como intenciones de platería y platería mapuche, con el intercambio con el español se fortaleció, se expandió, porque había tanto material que el pueblo mapuche se puso creativo. Cuando hay abundancia, por ahí nos ponemos creativos. A veces cuando hay escasez también nos ponemos más creativos. Sí. Exactamente. Pero si nos sobraba, digamos, y ahí surgió, a partir del contacto con el español, en lo que serían los primeros contactos, ¿no? Inicios, si se quiere, de la platería mapuche, que después en siglos pasados era muy conocida la platería mapuche. Se fortaleció a partir de la avaricia de otro pueblo. Y bueno, con respecto hoy en día, ¿cómo es su trabajo? ¿Usted está produciendo? Sí, también se tiene trabajo... alguna página para difundir, ¿no? Porque hace encargo, ¿no? ¿Le podemos encargar? Sí, me gustaría contar, por ejemplo, que el oficio del platero en Mapuzungún se llama ruchán. El que es platero es ruchafe. Pero esto dicho a grosso modo, pero en general ruchán no significa platería. Significa el que trabaja metal. Todo trabajo de metal. No solamente la platería, sino que antiguamente, no sé, lo que eran estribos de caballos, eran los ruchafes, los que hacían no sé, los cuchillos, las hojas de cuchillo, era el ruchafe también. Era el que trabaja metal, no solamente el que hace platería. Y todo lo que no se comercializaba se hacía, y ese era un oficio. Por eso traje unos trompes, que están hechos a mano. Antiguamente, hoy en día compramos los trompes, pero antiguamente se hacían a mano. Y el que hacía trompe era el ruchafe también, porque trabajaba metal. No solamente el que hace platería es ruchafe, sino todo aquel que trabaja un metal.
que trabaja metal. El trompe, acá para la audiencia, aquellos que no sepan, es un instrumento, ¿no? Que es de estilo, puede ser percusión, ¿no? Es armónico. Es armónico. Acá el Peñi, que es que usted sabe de música. Es un instrumento armónico que se utiliza en la boca, se muerde y tiene como una lengüeta que es más blandita, digamos, en una estructura firme, y eso vibra y hace resonancia en la boca, y ahí se producen los armónicos y se produce un sonido muy, muy ancestral, muy, muy lindo, que ahora no me acuerdo cómo era que se hace sonar, pero si lo podemos hacer sonar. A mí me gustaría contar, me encanta lo que significan, me gusta mucho. Las cosas foráneas siempre están llegando, no solamente por mapuche, sino que siempre están llegando cosas y lo adoptamos, ¿no? Como hoy en día, no sé, un automóvil, digamos. Me da risa la necesidad o la mezquindad mental que tienen algunos personajes y a veces no solamente personajes, sino el conjunto de los personajes que se habita también en este territorio. Como si he escuchado, por ejemplo, pero si el caballo no es mapuche, lo trajeron. Y entonces, la oveja, sí, entonces cuando yo contesto, entonces cuando nació Argentina nació el caballo junto y ahí nacieron juntos, digamos. No vino antes de otro lado, que antes vino de otro lado, que antes vino, y al final no es de nadie, sino que es universal hoy en día el caballo, como decir la computadora, digamos. El otro día escuchaba al caballero, ¿cómo que se llama? La Nata, que preguntaba a Facundo Jones Guala, pero ustedes harán computadoras, no sé qué. Yo pregunto, ¿él hace computadoras? Discutía en matrices productivas, digamos, que ni siquiera en este país que llamamos Argentina tiene muy definidas. Entonces quieren definir la matriz no sé, económica de un pueblo, cuando en realidad son, digamos, ¿no puede el pueblo mapuche producir computadoras? Claro. No puede el pueblo mapuche andar en, no sé. Yo pienso, por ejemplo, en el pueblo esquimal, que antes andaban en perros siberianos y hoy andan en el esquí, y por eso dejan de ser esquimales. Claro. O el territorio deja de ser tal cual. O los árabes ahora no andan más en caballos árabes, ahora andan en 4x4 y por eso dejan de ser árabes, que importan de otro país o fabrican ellos, no importa. Digamos, a lo que voy es que siempre hay cosas que son foráneas, pero lo importante que define que eso sea lo que es como nosotros definimos y significamos eso que llega, ¿no? Por ejemplo, el caballo, para el europeo el caballo tendrá su significación. Para el gaucho tiene su significación el caballo. Sí. Para el pueblo mapuche el caballo tiene su significación. Y eso lo define como mapuche. Su significación, desde la cosmovisión que uno lo vea, desde la perspectiva. De su entorno, cómo define eso que en realidad a veces las cosas las definimos nosotros, ¿no? Y esa definición es propia de cada pueblo. Por el caballo, yo pienso en el caballo. Pienso... Interesante. Entonces, por ejemplo, el trompe, que si bien no es un instrumento, ahora es mapuche, pero en su momento era un instrumento que era foráneo. Cuando llegaron los españoles, esto se llama en montones de nombres: berimbau, gimbarda, gimbar, jauharp, montones. Cada idioma, cada pueblo tiene su nombre a este instrumento. El pueblo mapuche, cuando lo trajo el español, se llamaba trompa gallega. Los españoles llamaban trompa gallega. El pueblo mapuche adoptó, pero lo llamó trompe, como una mapuchización, si se quiere, una palabra foránea que dice mapuche también. Y el trompe la significó a su modo, a su forma de entender el mundo, cómo concebimos nosotros, interpretamos nuestro mundo y cómo definimos las cosas, o cómo esas cosas se definen así para que nosotros entendamos esas cosas. El trompe gustó mucho por los mapuches porque no es un instrumento a diferencia de otros instrumentos mapuches que son muy sonoros. Chuchuca, curcul, pifilca, son instrumentos muy sonoros. En cambio el trompe no, es un instrumento más íntimo, más chiquito si se quiere. Sí.
porque es un sonido más íntimo, más... Sí, y justamente esa intimidad la usó Pro Mapuche para conquistar, para enamorar. Era un instrumento para enamorar, no solamente porque era chiquitito o íntimo ese sonido que produce, sino que también es un sonido que se parece a lo que Pro Mapuche considera bello o seductor, como el canto de los sapos, por ejemplo, cuando llaman o se llaman así mutuamente, ¿no? Y ese diálogo de sonido, cortejo, o al canto de los grillos también, ¿no? El canto, cantos que nosotros escuchamos y asociamos con este instrumento y lo usamos para eso, para coquetear, no sé. Allá el Peñi es bueno bastante. Coqueteando, sale los fines de semana coqueteando o con el trompe. Con el trompe. Sale con el trompe los fines. Bueno, y otra pregunta. Bueno. A ver si lo puede hacer sonar, si se escucha muy bien. Vamos, ¿tenés más? ¿Quieres probar con este? Sale. Probando Jairo en Qué vivo. grande. Ahí el Peñi La tiene clara. No, yo creo que me voy a sacar un diente. En un momento podía. Este más grande, más grueso. Este lo preparé yo. Ahí va saliendo. Estamos a 2 trompes. Muy bien. Ah, ¿cómo cantan los sapos? Muy bien, acá el Algo Peñi así. creo que la tiene más clara que El Peñi nosotros. la tiene clara, Sí. es más- Anduvo Más seductor. más seductor. Bueno, es bonito el trompe porque es como un sonido chiquitito y como que canta como un sapo. Y el sapo también es bonito porque canta en el agua, y el agua para el Pro Mapuche, que está en la pletería mapuche, el agua no solamente es protección, sino que es fertilidad. En el agua se producen muchas cosas. Y el sapo como representaría ese agua también, el agua que es importantísima. Y bueno, en cuanto a de tener en cuenta esto de qué trabajo o dónde nos podemos contactar con usted para encargar trabajos, si tiene algún contacto, teléfono o a un sitio de ahí también de la web o del Facebook. Yo estoy pensando que no me presentaste vos, me dijiste estamos con el Peñi. Peñi Joselo. Dije José, bueno, ¿De qué está? Nosotros somos... Joselo. quizá uno ya como nos conocemos. Ya nos conocemos, Sí. hemos compartido algún muy buen cocinero también, el Peñi, muy buen Se ha hecho cocinero de asado, sí. Sí, así que si estuvimos conversando al inicio del programa ahí presentándolo, todo el trabajo que viene haciendo y que es importante tenerlo en cuenta para futuros, ¿no? Trabajo que ha hecho en diferentes Peñi también, ¿no? Acá a mí me hizo una protección de Huanaco, del Luan, ¿no? Que es también de mis pagos, del campo de mi abuelo, ¿no? Del Tubunda, ahí de la Sierra del Huanaco. Estamos rodeados de Huanaco. Y que es importante porque conversando con él, uno siempre, quiere una protección, ¿no? Como él planteaba. Y uno siempre tiene como referencia el toki, ¿no? Como primera imagen de lo que era el loro, el choroy. Y él dijo, en realidad hay diferentes, ¿no? amuletos de protección que no solamente tiene que recaer en el toki como que es el más reiterativo, el que uno más ve, ¿no? Y en realidad, es algo también tenerlo en cuenta con algo que lo vincula a uno, ¿no? A la persona, de dónde se ubica. No solamente con qué te vincula, sino con qué deseas también. Por ejemplo, yo pensaba la pletería femenina, no lo pensaba. La pletería femenina está lleno de signos de buenos deseos. Cuando un hombre obsequia una prenda de platería mapuche, está como dando buenos deseos también. Porque la pletería mapuche, por ejemplo, un chaperacucha, está llena de pequeños signos, de pequeños detalles que siempre son
no solamente protección, sino como buenos deseos. Las medallitas que cuelgan del chaperacucha abajo son como medallitas. Esas medallitas representan como monedas antiguas, que representan como fortuna o que tengas un buen pasar. ¿Qué deseamos, no? El buen vivir bien, ¿no? Como el mongueo. Y la platería está llena como de pequeños signos, por ejemplo. Y hay piezas, por ejemplo, donde hay mujeres, pechos de mujeres, vientres, muchos vientres de mujer como hinchados, como embarazados. Que justamente es eso, son pechos, se desean fertilidad, que sean fértiles, mujeres que tengan buenos hijos, que tengan hijos, digamos. Hoy es un poco hoy si queremos nos pensamos si queremos o no hijos, pero antiguamente sigue siendo. Pasa que con los tabúes que tenemos nos cuesta pensar en hijos o pensarse uno como hijo, pero antiguamente se deseaba que una mujer tenga hijos, muchos hijos, que sea fértil, y la platería femenina está lleno de esos signos que están diciendo que te están deseando eso. Que te están deseando ser una buena madre, una buena dadora de hijos. De hijos me refiero a de vida, de mapuche, de pensar que se sostenga el pueblo mapuche a través de eso. Hace un ratito hablamos de la modernidad, ¿no? Cómo trata de separar el ser humano de su contexto, de su entorno, cómo trata de separarse a sí mismo. Esta concepción modernosa del hombre, ¿no? Que ahora llamamos que surgió con la Revolución Francesa, ¿verdad? Como que se definió el hombre a sí mismo y se separó de todo y es observador de todo, pero no integra nada, ¿no? No se integra a su entorno natural, no se integra a su contexto social, no se integra es como si fuera un observador de eso que está allá afuera. Para el pueblo mapuche, el pueblo mapuche es como un integrante más de ese entorno que habita en este tiempo, ¿no? En este plano. Para el pueblo mapuche concebimos el tiempo de otra manera, ¿no? El tiempo asociado a un espacio físico, pero también no. Está asociado a otros espacios que no solamente son visibles, no solamente es esto que tocamos, son otros espacios que habitan, valga la redundancia, ¿no? Otros tiempos, otros planos. Y un poco lo que decía, que el pueblo mapuche se entera a ese contexto, a este contexto presente. Es parte de la naturaleza, es parte de su entorno. Sí. Y trata de plasmar esa observación, esa integridad que tiene con su entorno a través de la platería, de la cerámica, de la textilería, del canto. Trata de plasmar o de materializar todo ese conocimiento que habita, que no solamente es conocimiento mapuche, sino de todo el entorno, de todos esos otros seres que habitan en este espacio, que son, no sé, que son esos pequeños, no son pequeños, esos seres que habitan otros espacios como los ñen, como los otros seres, como los otros animales, ¿no? Como separan en la modernidad el ser humano de lo animal, ¿no? Sí, como el objeto y sujeto, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Quién es el querido filósofo Descartes, ¿no? Que es teórico de la racionalidad moderna, que decía, bueno, sujeto y objeto, ¿no? Entonces, con esta idea de el pensamiento científico, la construcción, sí. Decir, bueno, nosotros estudiamos la naturaleza, estamos abstraídos a la naturaleza, ¿no? Somos ajenos a eso. Y lo que es en los pueblos originarios, en nuestro caso, el pueblo mapuche tehuelche, en nuestros casos también puede ser los pueblos yuar, ¿no? Los pueblos aymara, tienen otra idea también de ser parte, formamos parte, ¿no? De la naturaleza, y que bueno, y de lo tangible, lo intangible. Ayer veía un video muy interesante de los Peuma, ¿no? Y ahí de un corto audiovisual de Mapungún, que decía, bueno, el Peuma como una forma de comunicación entre lo tangible e intangible para una construcción de una comunidad también con nuestros antepasados, ¿no? Que muchos mensajes.
Y esta idea, creo que a veces los procesos de descolonización que tanto se habla, creo que están estos saberes, ¿no? En estos saberes, más allá de las cuestiones luchas materiales, sino de estos saberes que dan estas formas de resistencia, como decía la mía, ¿no? Que usted explica, ¿no? Tal cual, sí. El poema es muy importante para el mapuche. Es como otro tiempo para el ser humano. Es como si uno estuviera en otro tiempo, en otro espacio, y después vuelve a este lado, a este costado de que estamos acá, nos miramos nosotros. Pero cuando nos vamos al poema es como otro tiempo y otro espacio de nuestra, no sé, de nuestros antiguos que nos están mostrando cosas, que nos estamos aprendiendo. O también como el pueblo mapuche concibe esta idea de que todo es circular, todo redondo, todo está atrás y está adelante, es como que la concepción del tiempo es distinta. El pueblo mapuche considera importantísimo el pasado, pero no el pasado como revisionista, no, que mira desde un punto, desde aquí, mira para atrás. Para el pueblo mapuche el pasado es presente, el pasado es otra noción del pasado, es como un pasado que está volviendo y está adelante, está aquí y ahora. Inclusive. Nosotros mismos somos pasados aquí y ahora, no está atrás, somos nosotros también ese pasado, y está adelante, por eso el mariche huevo significa, ¿no? 10 volverán, digamos, como que siempre está volviendo en la idea bueno, esto entraríamos por ahí en cosas muy profundas que por ahí no sea este medio, sí. Pero me gusta, volviendo al tema del poema, esa noción del pueblo mapuche de otro espacio y que también es importantísimo. Vivimos inclusive hasta otras vidas, ¿no? Es importante, para la audiencia que quizás que no sabe qué es el poema. El poema es como el sueño, pero no es el sueño constante y cotidiano, sino es como estar hay muchos tipos de sueños, ¿vio? A veces uno hace cosas en el día y después sueña con eso, como recuerda estando dormido cosas que pasó, ¿no? Pero el poema es como si fuera un sueño, pero en otro estado, hasta a veces podemos conversar con gente, podemos con gente que está aquí y ahora presente, o con gente que no está ni siquiera acá, sino en otro tiempo, en otro espacio. Inclusive hay gente presente pero que vive a muchos kilómetros de aquí. No quiero que me vean como un hippie o un holístico, pero mapuche concibe el poema como un espacio también de aprendizaje, y ese aprendizaje está en contacto con otra gente, con otros seres presentes y no presentes, no tangible y no tangible, ¿no? Es como distinto el tiempo, y el tiempo a veces no está asociado para el pueblo mapuche con lo material, con esto que te toco y sentís, sino que es otro estado de tu cuerpo, o de tu pensamiento, o de tu ser. La verdad que con todo esto que podemos estar compartiendo con usted, Peñi, es muy, ¿cómo se dice? Cada vez me siento más orgulloso de esta cultura que defendemos día a día, que estamos recuperando. La verdad que me llena de orgullo, de placer, si se puede decir así, estar y compartir con gente, con peñis como usted, Peñi, que tiene mucho kimun, enriquece nuestro ser también, que en este momento estamos recuperando un poco de nuestro ser con todo lo que usted nos está contando, estamos volviendo a recuperar un poco del kimun. Así que bueno, es muy grata la charla, muy buena charla, que bueno, eso quería decir, que me siento estoy muy contento. Eso. Que esperamos que continúe en los próximos programas y también afuera, pero sobre todo si puede, tiene la invitación abierta todos los martes, si quiere venir. Muchas gracias. A conversar. Yo quiero terminar esta cosita con una pequeña cosita, bienvenido. Que no. Bueno, no sé si estamos finalizando. No, quedan unos 10 minutos, así que... bueno, no, quería presentarme, digamos, porque para Pro Mapuche, en yo, ¿no? En che, de yo, ¿no? De individuo, no es un individuo solo, sino que es como, uno se debe a otra gente que estuvo atrás. Y esa gente está atrás, digamos, entre comillas, ¿no? Viéndolo así,
una ubicación, no sé si quiere, pero yo estoy aquí porque antes estuvo mi mamá, estuvo mi papá, estuvieron mis abuelos, y a toda esa gente se merece que uno siempre las presente, porque ellos integran lo que yo soy, o yo también integro lo que ellos son. Como yo soy hijo de también, y yo soy, mi madre es madre de mí, y yo soy hijo de mi madre. Hay como una relación que es no solamente sanguínea, sino de origen, y nada. Trasciende. Sí, que nos trasciende. Que no. Clara de comentarlo, porque uno por ahí no sabe cómo explicar, porque cuando se presenta a uno, a sus padres, a sus abuelos. Ecupalme, Tubún, ¿no? Fue una manera muy clara de explicarlo. El Petocum. Lo voy a decir en castellano igual, pero me gusta presentar. Mi abuelo materno se llamaba Marcelo Pichiñán. Mi abuela materna se llama Doña María Huanqui, siempre se llamó Doña María. Mi abuelo paterno se llamó José. Mi abuela materna se llamó Isolina Calfoquí. Mi madre se llama Patricia Yolanda Pichiñán Huanqui. Mi padre se llama Manuel Vargas Calfoquí. Yo soy el hermano mayor de 9 hermanos, y más también porque en circunstancias de la vida a veces tenemos más hermanos conocidos y también tenemos hermanos que nos conocemos. Así que eso es un dato que me falta saber bien. Mi padre ha sido bastante particular, como muchos padres. Y yo soy José Vargas Pichiñán. Para la gente que quiera saber, vivo acá en Trelew, pero mi origen son muchos. Cada familia que presenté tiene su origen también, porque uno es movimiento, ser humano es movimiento, el Che es movimiento, y a veces hay lugares que son importantes y a veces circunstancias en la vida nos vamos moviendo de nuestros orígenes, de origen físico, ¿no? Pero eso, ahora vivo en Trelew, pero tengo muchos orígenes detrás, como mi mamá, mi papá, y así sucesivamente. Eso nomás, soy José. Chaltumay. Me pueden presentar ahora ustedes, pueden dar mi Facebook, me presentan a mí. Bueno, para que la gente sepa de contacto con el Peñi ahí en el Facebook, que no me acuerdo muy bien, que es José Vargas, ¿no? ¿Está? José Vargas. No sé si usted tiene una página aparte para No, su es un trabajo. Facebook nomás. Ahí, para puedan encargar los trabajos, ¿no? del Peñi, también conversar con él, ¿no? Están ahí disponibles. Hace un buen trabajo, ¿no? Estamos viendo acá y le subimos la foto ahí en la página de Puelche, los lindos trabajos que hace, así que encarguen nomás, y aprovechen que lo tenemos acá en Aguarría, ¿no? Y que siempre estaba, ¿no? Disponible para hacer estos trabajos que son tan necesarios, y que él va incorporando Kimun constantemente también, ¿no? Que es todo el tiempo vamos aprendiendo, nos vamos aprendiendo entre nosotros, ¿no? Entre nosotros y esa gente que no está presente, pero está. Quedará un saludito importante a Peñi Juan, el Peñi Juan Platero de Nueva Imperial, que me pidió mandarme un saludito, si no volvés a casa. Un saludito a María Payarev, que se nos fue hace poco, pero yo sé que cruzó bien para ese espacio. Un saludo muy importante para todos los peñis que están pasando, y también que están pasando bastante fea, no solamente aquí en Pormapo, sino en Gurumapo también. Tremendo. Que parece que estos estados están jugando mensajitos de texto como hoy te toca a vos, Macri hoy te toca a vos, Bachelet mañana te toca a vos, y se van pasando día a día a quién le toca reprimir, a qué comunidad, ¿no? Se van pasando la data. Un saludito para Peñi Juan, un saludito para toda mi familia, y muchos cariños a mi madre, a mi padre, y a un pajarito de Santiago, que ya sabe. Punto suspensivo. De Santiago dirían. Santiago. También hay muchos peñis ahí también. Sí. sí. Y un saludo para todos ellos.
Muchas gracias a ustedes. No sé si yo me estoy yendo ya. Pero va a volver. Muchas gracias por esta invitación y bueno, me encantó, fue un grato momento. Hace un montón que no conversaba con Peñi y Damián sobre lo que me gusta. No solamente lo que me gusta, sino que quizás me han mandado a hacer.